Muchas gracias por la espera, distinguidos televidentes. Aquí en Cuarto Poder, programa de opinión, periodismo responsable. Esta noche con la doctora Olga Lucía Taborda Colorado, fórmula vicepresidencial del candidato Robinson Devia por el movimiento La Voz de la Conciencia. Esa pregunta no tanto para la candidata a vicepresidenta, sino a la mujer psicóloga. Vale mucho el punto de vista del psicólogo aquí. ¿Por qué tanta violencia intrafamiliar en Colombia, doctora? Mira, hay algo que ha pasado a lo largo de los años y que tenemos que reconocerlo en este momento, y es precisamente la desigualdad de géneros. Desde unos inicios nosotros hemos conocido que el hombre se le ha generado una expectativa diferente a la mujer en cuestión de el valor como ser humano. Entonces se le dijo al hombre que tenía muchísimo más valor y que la mujer no. Y esa información se compró por cada uno de nosotros. De allí nace lo que significa y lo que hemos escuchado por tantos años, el tan conocido y nombrado machismo. El machismo degenera y lastima a la mujer, pero también degenera al mismo hombre. Pero en esa misma búsqueda de la mujer para darse a conocer, para reconocerse y de verdad que alguien se dé cuenta del valor que ella tiene, se levanta y se levanta en ese otro fenómeno que se llama el feminismo. Entonces se levantan esas dos fuerzas o esos dos fenómenos, por decirlo así, y empiezan a competir entre ellos. Esa competencia entre ellos, primero la desigualdad y ahora el intento de igualdad, pero igualdad en competencia, ha generado que los hijos estén viviendo en caos porque no tienen un sentimiento de pertenencia a un papá y una mamá, sino que ven a dos seres que están compitiendo por ver quién tiene el poder. Y en esa lucha de poderes olvidan que hay unos hijos que están necesitando que ellos le modelen como padres, como seres humanos, como seres que están de verdad guiando, educando y están entregando una serie de valores que son importantísimos para el crecimiento y desarrollo integral de esos niños. Por esa razón, cuando nosotros empezamos en esa competencia de hombre y mujer, estamos degenerando la sociedad. Por eso el llamado es a que esas dos fuerzas, hombre y mujer, se reconozcan en la importancia porque son fuerzas complementarias. Nosotros no podemos continuar teniendo una mamá desvalorada o un padre desvalorado. Ambos tienen un valor y muy importante. La mujer se tiene que levantar y reconocerse en ese valor, pero el hombre también lo estamos invitando a que se levante y reconozca el valor que tiene la mujer para que esa mujer también lo reivindique como hombre y el hombre mismo también reivindicarse. Es bien importante. Pero eso también puede tener un nacimiento y un origen, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con la falta de oportunidades en materia de salud, de educación, de formación en sí. Eso es también un elemento que ha venido a aportar para caotizar las mismas relaciones. Pero de fondo nosotros vemos que esa relación desigual de géneros ha generado esa problemática y eso no es de ahora. Pero lo que sí, estas faltas de posibilidades para ambos, tanto para el hombre como para la mujer, las faltas de oportunidades laborales, educativas también, genera un caos mayor. De verdad que no es nada fácil para ningún colombiano cuando no tiene ninguna oportunidad o muy pocas oportunidades de ingresar como parte del desarrollo económico de un país o como parte del desarrollo de su misma familia, y mucho más ahora cuando tanto hombre como mujer tienen que trabajar para poder siquiera sostenerse una vida más o menos digna. ¿Cuál es la posible solución al tema de la educación, a esa problemática tan grave que hay? Bueno, para nosotros es muy importante que como primera medida reconozcamos la importancia de la educación desde el mismo vientre. Es importante que esta mujer tenga una estabilidad en ese instante en el proceso de embarazo. Desde allí comienza la educación de ese bebé. Cuando nosotros vemos ese bebé 0 a 5 años, tenemos que darle todas las herramientas necesarias en esos 5 años para que se fortalezca su personalidad. Que son los principales en la educación, ¿no? Que son los principales años. Y es allí precisamente donde menos cuentan con esa oportunidad. Y no solamente porque papá y mamá tienen que trabajar y tienen que dejarlo en manos de otras personas, sino porque es que el Estado no entra a participar allí en esos sitios donde nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos para que los cuiden mientras papá y mamá trabajan. Es importantísimo que también en esos hogares en donde están cuidando a estos niños, esos docentes, esas madres comunitarias sean educadas y se les entreguen las herramientas suficientes para que ellas se hagan responsables de la educación de esos niños en el tiempo que están con ellos. Es importantísimo.
Existen muchos sitios en este momento, pero con madres comunitarias que no les han dado la capacitación necesaria. Entonces son niños que lo único que están recibiendo es un alimento y una protección física, pero de allí no están recibiendo absolutamente nada más. Estamos lastimando el proceso de desarrollo de esos niños. Allí es importante empezar a trabajar y muy, muy fuerte. De allí para adelante, nosotros estamos trabajando también con una educación para pensar. ¿Y qué significa eso? Nosotros tenemos muchísimas herramientas intelectuales, el ser humano las tiene. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en esos dos hemisferios, que son los que nos llevan a nosotros de verdad a desarrollar la inteligencia como tal. Tenemos 5 sentidos que tenemos que empezar a utilizar de la manera apropiada, pero todo eso nosotros lo estamos haciendo precisamente enfocándonos en lo que es programación neurolingüística, pero también trabajando en lo que es la lúdica, en lo que es el desarrollo experiencial de los niños. No enfocarlo solamente en un aula, sino que fuera del aula, ese proceso educativo, y los estamos llevando hacia la naturaleza, los estamos llevando a que ellos aprendan de verdad a compartir y a convivir con la naturaleza, porque eso es parte del desarrollo también intelectual de los niños, es a ese nivel. Entonces es una educación para pensar, porque estamos muy acostumbrados a recibir información, pero la parte de reflexión y conciencia allí la estamos dejando quieta. Doctora, y en el caso de la salud. Ese es un derecho fundamental, ese es un derecho que constitucionalmente nosotros tenemos muy claro, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Hay las coberturas de salud no se han ampliado, hay muchísimos sitios en donde no llega ningún tipo de salud, de oferta de salud, absolutamente. Nosotros tenemos que empezar a ampliar coberturas. Hay que ampliar coberturas porque el ser humano, donde quiera que se encuentre, tiene derecho a este proceso. Seguridad, promoción y prevención es una de las cosas que nosotros tenemos muy claro que tenemos que reforzar, la promoción y la prevención de la salud, porque también en este momento nosotros tenemos que dejar de pensar en una medicina curativa. Tenemos que empezar a retomar lo que es realmente la medicina preventiva. Eso es un trabajo nuevamente de regresar precisamente a la naturaleza del ser humano. Nuestra naturaleza es cuidados, es reconocer nuevamente que la naturaleza tiene muchísimo que ver con esa salud. Nosotros estamos hablando, y ahí tenemos que abarcar muchísimas cosas. Estamos hablando precisamente del deporte, estamos hablando precisamente de aprender a vivir en paz con nosotros mismos. Tenemos que aprender a conectarnos nuevamente con la naturaleza. Eso hace parte de la prevención, ¿no? Definitivamente, definitivamente.